Bienvenidos, estimados estudiantes. En esta entrega vamos a analizar un poco el tema de las cosas, la res, en el derecho romano. Como he indicado, res significa bien, cosa. Pero para iniciar este tema vamos a ver la distinción entre derechos reales y derechos obligacionales. Los derechos reales, en principio, son las cosas in rem, así se denominaban. Estas cosas y la protección para estos bienes que tiene una persona son protegidos a nivel erga omnes. ¿Qué quiere decir erga omnes? Si todas las personas conocen que una persona tiene esa res, ese bien dentro de su dominio, pues se debe respetar en común. Todos tienen el deber de respetar ese derecho. Y ese derecho es imprescriptible, eso es. En cambio, los derechos obligacionales o también llamados derechos personales son los derechos que nacen de un vínculo. ¿Pero de qué vínculo? Del vínculo entre un acreedor y un deudor. Ahora, la diferencia es que no es erga omnes, porque no todos van a saber quién es el acreedor y quién es el deudor. Son solo las dos personas que tienen ese vínculo. Y además, la otra característica es que no es imprescriptible, más bien prescribe en el tiempo. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que una persona haya prometido algo y luego nunca lo cumpla. Eso estaría lesionando la garantía contractual y nadie querría contratar en su vida. Por tanto, ahí vamos la diferencia entre los derechos reales y los obligacionales. Ciertamente hay un punto de relación. Ambos trabajan el tema del patrimonio, es decir, son derechos patrimoniales. Vamos a ver ahora un poco la clasificación de las cosas, los bienes o también denominados por los romanos la res. Los romanos ya identificaban entre las cosas corporales y las cosas incorporales. Las cosas corporales son las cosas tangibles, las cosas materiales, las cosas por las cuales se puede hacer un negocio jurídico, animales, cosas, fincas, ínsulas que le decían ellos también. Las cosas inmateriales son las cosas que se pueden nacer, emergen del intelecto humano, la creación de una receta, por ejemplo. Entonces, alguien puede decir, entonces, ¿las cosas inmateriales no son materia de negocio? Sí lo son, pero tal como en el derecho romano y el derecho actual tienen una legislación distinta. Entonces, entiéndase que las cosas materiales están reguladas por nuestra norma privada y las cosas inmateriales es una norma, pero también es una norma especial, ya va aparte, no está dentro del Código Civil. Vamos a ver la otra forma de clasificación para poder hacer más viable el intercambio comercial. Entre los romanos se identificaba la res in commercium. Son todas las cosas que pueden ser materia de apropiación de las personas, como también de transmisión de dominio, de negocio. Por ejemplo, como en el caso de la diapositiva, un automóvil. En cambio, había unas cosas, como ven también, extracomercio, es decir, cosas que son tangibles, son materiales, pero no pueden ser materia de negociación. Como vemos también aquí, la gran patrimonio, no solamente peruano, sino de la humanidad, Machu Picchu. No puede ser, es una cosa, como los romanos dirían, extra comercio. No puede ser adquirido por otra persona, ni ser materia de comercio, así, ¿no?, en propiedad. Ahora vamos a ver la otra clasificación, las cosas que los romanos reconocían como las cosas mancipi y las cosas res nec mancipi. Las cosas mancipi son las cosas que se pueden transportar fácilmente, como por ejemplo vestimentas, utensilios, joyas, etcétera, utensilios de cocina, de casa, etcétera. Entonces esas cosas se podían trasladar y además la traslación de dominio puede hacerse mediante la traditio. Traditio significa simple entrega de la cosa. Por ejemplo,
te vendo 1 kilo de arroz, cosa mancipi, entonces arroz. Las cosas res nen mancipi son las cosas de mayor valor, pero las cosas que no pueden trasladarse de un lugar a otro. Bueno, teniendo en cuenta esto, haciendo una distinción, las cosas res mancipi también son las cosas, decíamos, de mayor valor. Unas que no se pueden trasladar, los terrenos, las ínsulas, pero sorprendentemente también tenemos ahí las cosas que se pueden trasladar. Por ejemplo, un animal de carga, un animal de tiro, un esclavo, para ellos es de mucho valor. Entonces, van a tener en cuenta que la traslación de dominio de estas cosas va a tener que ser solemne a través de la injurisectio o de la mancipatio, que en otras entregas explicaremos en qué consiste. Otra clasificación que tenemos es las cosas móviles y res inmóviles. Ya les había explicado. Las res móviles son las cosas que se pueden mover de un lugar a otro y las res inmóviles no. Este es el criterio que toma nuestro primer Código Civil, la de 1852. No la mancipi y res mancipi, eso no, eso ya se quedó, sino esta es la que toma en cuenta nuestra legislación, ¿no? Bueno, esto también fue desfasado porque ya tenemos en cuenta otro tipo de clasificación que son muebles e inmuebles. Vamos a ver entonces otra clasificación. Bienes consumibles y bienes no consumibles. Las cosas consumibles son las cosas que se utilizan por única vez y luego desaparecen, los alimentos, por ejemplo. Pero ¿por qué la importancia de identificarlas? Porque estos bienes son materia de objetos contractuales. Por ejemplo, el mutuo, por ejemplo, el comodato. Ahí vamos a identificar estos términos, bienes consumibles, bienes no consumibles, fungibles, que ahora vamos a ver no fungibles. En el caso de los bienes no consumibles, son las cosas que se pueden utilizar reiteradamente. Claro que vamos a ver el desgaste normal, pero ahí vamos. Por ejemplo, tenemos utensilios como vemos en la diapositiva, el automóvil, por ejemplo tenemos materiales de escritorio, etcétera, ¿no? Pueden ser utilizados reiteradamente. Ahora, en otras entregas vamos a ver también las otras clasificaciones. Muchas gracias.